Hola, hola. Muy buenas noches a todos ustedes. Estaba aquí haciendo pruebas de sonido. Ya veo que todo bien. Ahora sí les doy la bienvenida dando las 8 en punto de la noche, horario del Centro de México. Les doy la bienvenida a todos ustedes a su programa La Voz del Residente en Cirugía General. Hoy, damas y caballeros, tenemos un tema muy importante. En lo particular lo encuentro muy interesante. Se llama abordaje inicial del paciente quemado para el cirujano general. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar más adelante, pero primero, no me gustaría adelantarme sin antes invitarlos a que nos sigan en Facebook, La Voz del Residente, así de fácil nos encuentras. También en Instagram, igual de sencillo, La Voz del Residente. Nos puedes seguir para que compartas todos estos contenidos de valor que estamos grabando todos los miércoles para todos ustedes. También está el YouTube. Es muy fácil suscribirte, te metes a la plataforma, tecleas Medical Legal Center, te suscribes y todos los miércoles, damas y caballeros, tendrán contenido nuevo en cirugía general. Aunado al Facebook, al Instagram, al YouTube, también tenemos para todos ustedes Telegram. El Telegram está diseñado para que compartamos lo que pasa desde nuestra sede. Es muy diferente lo que pasa en una sede en Guadalajara, lo que pasa en Nuevo León, o lo que puede pasar en Lima, Sao Paulo, Buenos Aires. Recuerden que es un Telegram con acceso para todos los residentes de Latinoamérica. Entonces, está muy enriquecedor. Los invito a que se sumen a esta gran comunidad. En el chat, en Zoom, voy a poner el link, y en Facebook, en el chat, ahí también pondré el link de todas nuestras redes sociales y también del Telegram para que nos puedan seguir. Ahora bien, antes de empezar me gustaría repetirles la dinámica. La dinámica, señoras y señores, es nuestro doctor invitado, que en un momento más lo voy a presentar, tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al finalizar, seguiremos con nuestra doctora mentora y su invitada, quien es Elia Riarán, y nuestra doctora mentora es Elena López Gavito, como todos los miércoles, acompañándonos. Esa es la dinámica. Y antes de comenzar, me gustaría dirigirme a los jefes de residentes. Si usted es jefe de residentes y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center para capacitar o para adiestramiento en temas médico-legales, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com. Y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esa plática sin costo en este momento de pandemia. Ahora bien, los veo muy ansiosos por empezar. Voy a presentar a nuestro doctor invitado, Claudio Daniel Rojas Gutiérrez, R12 en Cirugía General, egresado de la Universidad del Valle de Atemajac y sede en el Centro Médico Nacional 21. Doctor Claudio, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿Me escuchan doctor? bien? Porque tenía problemas con el audio hace rato. No, ahorita te escuchamos fuerte y claro. Y la verdad es que los micrófonos son suyos. Y también el mejor público, que son los residentes en cirugía general. Adelante. Claro que sí. Lo invito a compartir su pantalla. No sé si tenga algún problema. No, a ver, permíteme un poquito. Claro. Aquí está. Bueno, perfecto. ¿Se ve bien ahí? Sí. Perfecto, muy bien. Pues bueno, ya me presentaron, pues soy Claudio Rojas, soy residente de segundo año del Centro Médico Nacional Siglo XXI, y hoy les voy a platicar un poco sobre el abordaje del paciente quemado para el cirujano general. Y como ya les había comentado en redes sociales, pues es un tema que quizás no tiene mucha atención en los reflectores, pero es un tema importante en materia de salud pública. Y le he llamado, pues, de abordaje para el cirujano general, porque nosotros vamos a ser los partícipes principales cuando llega un paciente quemado a una unidad hospitalaria. Entonces, pues primero que nada, no existen conflictos de interés alguno, no se recibió tampoco patrocinio para llevar a cabo esta presentación. El contenido que vamos a analizar, vamos a ver algunos antecedentes que son importantes, algunos datos que son relevantes para llevar a cabo esta presentación, cómo vamos a realizar la valoración inicial de los pacientes quemados que nos llegan a nuestras unidades hospitalarias, cómo se clasifican en la actualidad las quemaduras,
Muy importante el cálculo del área de superficie corporal total quemada. ¿De qué manera vamos a reanimar a estos pacientes una vez que los tengamos hospitalizados? ¿Cuáles son los criterios de traslado a un centro de quemados? Y quizás esta es la piedra angular de esta presentación. Algunas consideraciones quirúrgicas básicas y pues los puntos que debemos de llevar a casa. ¿De acuerdo? Entonces, me gusta mucho esta frase que pone el doctor Moctezuma Paz en su trabajo del 2015, y es que las quemaduras pues son siniestros, no son accidentes. En el 90% de los casos se produce por una exposición repetida a actividades de riesgo, esto dada la falta de cultura preventiva, la pobreza, la falta de normatividad y pues el control de la violencia social. Y pues todo esto muy importante porque son lesiones que son completamente prevenibles y que pueden llevar a grandes repercusiones a nuestra población. Entonces, estos son los datos muy importantes de la American Burn Association, donde vemos que en su gran mayoría los pacientes que se reportan a centros de quemados pues sufrieron quemaduras dentro de su domicilio. Un 4% al menos de estos pacientes analizados en este texto murieron por las lesiones causadas por las quemaduras. Afortunadamente, 75% de las quemaduras que se reportaron en este documento pues abarcaron menos de un 10% del área de superficie corporal total quemada. Y este último dato que subrayo es que pues el 96% de aquellos pacientes que fueron trasladados de una manera oportuna, tratados en un centro de quemados, pues sobrevivieron. Y esto habla de la importancia de saber qué pacientes debemos de enviar de una manera temprana a un centro de quemados para mejorar su pronóstico. Este artículo, aunque no es muy reciente, es del año 2015, de sí mismo el doctor Moctezuma Paz, creo que sigue siendo valedero en la actualidad. Y esto es con el único propósito de mostrar que las quemaduras, como vemos, ocurren en una población pues que es laboral, importante en la cuestión laboral. Son adultos jóvenes los principales involucrados, y podemos ver que en segundo y tercer lugar pues tenemos una población que entra inclusive en la adolescencia, pues que estas lesiones pudieran tener importantes implicaciones en las cuestiones de discapacidad a futuro de estos pacientes. Entonces, dadas estas cuestiones, la American Burn Association crea el soporte vital avanzado en quemaduras, a estos pacientes quemados, y este tiene como objetivo pues el proveer al personal las capacidades y las habilidades para evaluar y estabilizar a los pacientes con quemaduras, sobre todo durante las primeras horas posteriores a las lesiones. Identificar a aquellos pacientes que van a requerir el traslado a un centro de quemados. Entonces, como en todo programa de soporte vital avanzado, vamos a ver que las primeras 24 horas van a ser de vital importancia para mejorar el pronóstico de los pacientes, y estas 24 horas quizás van a ser las más relevantes para nosotros como cirujanos generales para poder estabilizar a nuestros pacientes. Entonces, por fortuna, en el país contamos con excelentes hospitales que tienen unidades de quemados apropiadas para estos pacientes. En el caso de nosotros, pues tenemos el Hospital de Magdalena de las Salinas, del Instituto Mexicano del Seguro Social, tenemos el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Instituto Nacional de Salud, el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, entre otros que podemos considerar para la atención de los pacientes quemados. Entonces, un punto muy importante es que en la valoración inicial de los pacientes quemados, las prioridades no cambian. Debemos de seguir las pautas que nos da el Colegio Americano de Cirujanos en su programa de soporte vital avanzado en trauma, y debemos tratar todas aquellas lesiones pues, que comprometen de manera inmediata la vida: neumotórax, atención, hemorragias catastróficas, todas aquellas lesiones que pueden comprometer la vía aérea. Debemos de siempre considerar pues, el mecanismo de daño y anticipar todas las posibles lesiones. Es importante conocer en qué ambiente ocurrió la quemadura del paciente, ya que esto pudiera involucrar pues, intoxicación por monóxido de carbono. Las explosiones pues, generar daños que pudieran distraernos más hacia la quemadura. Y pues muy importante, y este es un punto que se debe de tocar, es que las quemaduras, por más aparatosas que sean, no deben de ser distractores para la valoración e intervenciones iniciales. No debemos olvidar nuestras prioridades, siempre debemos buscar de manera intencional todas aquellas lesiones que van a comprometer de manera inmediata la vida, y posteriormente debemos tratar de intervenir sobre las quemaduras propiamente. Entonces, ¿cómo inicia todo esto? El personal de salud
debe de reconocer que el equipo de protección personal no solamente es para el COVID, sino que también va a ser útil en este tipo de situaciones. Debemos de tomar en consideración que los pacientes quemados pueden tener quemaduras de cierto tipo, como quemaduras químicas, que si nosotros tenemos una exposición sin el equipo apropiado, pues podemos correr el riesgo a también terminar lesionados. No debemos de olvidar el acrónimo que nos propone el Colegio Americano de Cirujanos, pues que va del ABCDE, recordando pues la vía aérea, la respiración, la circulación, el déficit y la exposición. Todo esto tratando de acordarnos pues de que existen prioridades en la valoración inicial que deben de ser atendidas mucho antes para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Algún punto importante que quiero tocar en la vía aérea, pues es que estadísticamente un 14% de estos pacientes con quemaduras pueden tener quemaduras por inhalación y por consecuente pues tener compromiso de la vía aérea. Lo que ya les comentaba sobre el ambiente al cual el paciente va a estar expuesto o el contexto en el que ocurre la quemadura va a ser sumamente relevante, ya que los pacientes pues pueden tener intoxicación o sufrir toxicidad por monóxido de carbono y cianuro, y por lo tanto debemos de actuar según esto. Los cirujanos somos pragmáticos, los cirujanos debemos tener siempre en mente las cuestiones prácticas, el cómo actuar en agudo, y creo que este es un punto muy importante sobre la valoración inicial en la vía aérea, y es sobre debo o no intubar al paciente. Ya que las pautas para decidir qué pacientes debemos intubar en general no deberían de cambiar, pues debemos de considerar que aquellos pacientes que tienen una escala de coma de Glasgow menor a 8, aquellos pacientes que tienen síntomas por inhalación, quemaduras faciales profundas, o aquellos pacientes que tienen un riesgo de perdimiento en la vía aérea, no debemos de elucidar, no debemos de esperar y debemos de intubarlos. También considerando que estos pacientes en una proporción importante pudieran tener toxicidad por monóxido de carbono y considerando la afinidad que puede tener esta sustancia por la hemoglobina, pues el oxígeno al 100% no le cae mal a nadie y pues esto ayuda a disminuir la vida media de este y recuperar a nuestros pacientes en la cuestión de respiración. Sobre la valoración inicial, una vez que ya acatamos todas aquellas lesiones que pueden comprometer de manera inmediata la vida, debemos proceder a una evaluación secundaria. Y esta es de igual importancia. Debemos de realizar una historia clínica completa, considerar pues, los padecimientos actuales del paciente, las comorbilidades, alergias. Debemos de conocer el peso del paciente previo a la lesión. Esto es muy importante para el cálculo de líquidos, entre otras cuestiones. Revisar de cabeza a pies y tratar de observar pues, que no se nos vaya a ir ningún tipo de lesión o cuestión que pudiera comprometer la vía del paciente. Determinar la superficie corporal total quemada y ajustar los líquidos según el cálculo. Obtener aquellos estudios que resulten pertinentes en estos pacientes. Estos deben de ser según los protocolos de trauma. Monitorizar de manera apropiada nuestra resucitación con líquidos, tener mucho cuidado de no sobreanimar y también no quedarnos cortos, hacer un apropiado manejo de dolor y ansiedad, el apoyo psicosocial y además los cuidados de la herida, que pues eso es algo que veremos un poco más adelante. Algunos estudios iniciales que tenemos de tomar en consideración pues son los básicos, los cuales disponemos en una unidad de urgencias. Esta es una biometría hemática completa, que cabe mencionar que las indicaciones de transfusión siguen siendo las mismas. Debemos de optar por umbrales de transfusión conservadores, hemoglobina de 7 gramos de cilitro, diferente en pacientes con cardiopatías. Debemos solicitar químicas sanguíneas y electrolitos séricos, exámenes generales de orina. En caso de pacientes en edad fértil, pues con prueba de embarazo. Estudios de imagen que pudieran sernos de apoyo en el contexto de las lesiones de estos pacientes. Las gasometrías arteriales importantes para las intoxicaciones, sobre todo por cianuro. Un electrocardiograma muy importante, sobre todo en pacientes que sufren quemaduras eléctricas. Y los tipes y cruces pues no deben de hacer falta, ya que estos pacientes pudieran requerir transfusiones o, en dado caso, pues requerir pasar a quirófano. Las quemaduras podemos clasificarlas según su agente lesivo, o por su defecto podemos clasificarlas por su profundidad. Por su agente lesivo, estas quemaduras pues, pueden ser térmicas, pueden ser químicas, eléctricas, pueden ser por explosiones, o por su defecto pueden ser por su profundidad, que cada vez utilizamos más clasificaciones donde la quemadura vemos según su espesor.
y estas pueden ser superficial, de espesor parcial y de espesor completo, según la profundidad, acorde a si toma únicamente la epidermis, la dermis en su espesor total con tejido subcutáneo, o si se va hacia tejidos profundos. Entonces, ¿qué va a determinar la profundidad de la quemadura? Pues primero que nada puede ser la temperatura del agente lesivo, sobre todo en las quemaduras térmicas, la duración que tenga el contacto con el paciente, el agente lesivo, el grosor de la dermis, el epidermis, y esto pues importante, no es lo mismo la piel del párpado que la piel que tenemos en la espalda, que una que otra es más susceptible. El aporte sanguíneo afectada, vamos a ver que aquellos pacientes con enfermedad de piel periférica o pacientes que tengan compromiso de la vasculatura, zonas menos, con menor irrigación, pues van a tener una profundidad más acentuada. Esta tabla recalca pues esta clasificación y sobre todo nos indica el pronóstico, saber en qué tiempo van a epitelizar las heridas, las de espesor parcial superficial, esperemos que epitelicen en 7 a 21 días, y las que se van más allá, pues esperamos a que lo más seguro es que no van a epitelizar y que van a requerir de una manera u otra escisión del tejido quemado y injerto. No hace falta que muestre las quemaduras de primer grado, todas las conocemos, son las quemaduras que a veces o de manera voluntaria tenemos en nuestras vacaciones. Pero este continuum de imágenes ilustran de una manera excelsa pues las quemaduras, viendo que las de quemaduras de espesor parcial superficial se caracterizan por las flectenas, por el dolor, el cambio de coloración. Aquellas de un espesor parcial profundo, pues empezamos a ver que hay pérdida de anejos cutáneos, empieza a haber cierta hiposensibilidad de las zonas, que eso es más característico de las de espesor total, o inclusive ver que pacientes pueden llegar a observarse ya exposición ósea, característico pues de estas de espesor total. Finalmente, cada una de estas clasificaciones, pues como comentaba, nos permite saber si van a epitelizar estas heridas o no, y van a requerir un manejo quirúrgico con incisión y reconstrucciones posteriores. Si bien ha habido diferentes modalidades para tratar de estimar con mayor precisión pues el espesor de las quemaduras, la tecnología pues nos ha llevado a traer la imagen con láser Doppler, que sobre todo nos ayuda a caracterizar aquellas heridas que son intermedias, que pudieran requerir de un tipo diferente de cuidado de la herida. Sobre todo son útiles aquellas que pudieran requerir que no pudieran tener epitelización o que se espera que pudieran tener mayor a 14 a 21 días. Sin embargo, pues es importante recalcar que el juicio del cirujano, el estimado que da el cirujano a la profundidad de la quemadura sigue siendo bastante valedero, y esto sobre todo en aquellas de espesor parcial superficial y de espesor profundo. Entonces, pues no hay que tratar de retirar pues, el juicio del cirujano dentro de nuestro abordaje, y a pesar de que haya estudios sofisticados, pues podemos seguirlo utilizando, ¿no? Entonces, la piedra angular de esta presentación, yo creo que esto debe quedar en la memoria de todos los que estamos aquí, y sé que pacientes requieren traslado a un centro de quemados, hay que mantenerlo lo más simple posible, tener umbrales largos. Entonces, las quemaduras de espesor parcial que tienen una área de superficie corporal total mayor a un 10% deben de ir a su centro de quemados. No debemos de dudar mandar a aquellos pacientes que tienen quemaduras en zonas especiales como cara, manos, genitales, perineo, articulaciones mayores, donde se pudiera pues, comprometer la función. Quemaduras de tercer grado, independientemente del área que se haya quemado, pues deben de ser enviados independientemente de la edad. Quemaduras eléctricas por inhalación o químicos, en presencia de comórbidos, en conjunto con lesiones traumáticas, que esto puede ocurrir pues en diversos escenarios, y quemaduras en aquellos hospitales que no tengan el personal calificado o en pacientes que requieran atenciones especiales. Y eso sobre todo va dirigido a pacientes pediátricos pues, que requieren una atención en centros especializados. Como ya saben, pues existen diversas tablas, ilustraciones o gráficos que nos ayudan a hacer un estimado del área de superficie corporal total quemada. Tenemos las reglas de los 9, las tablas de Donny Brown. Y pues estas van a ser bastante útiles. Yo creo que siendo prácticos, estas deberían de tenerlas en todo el sistema de urgencias, o las debemos tener siempre a la mano. Gracias, ahora tenemos pues, dispositivos móviles donde podemos consultarlas de manera apropiada.
y pues que de cierto modo nos permiten dar un estimado de las áreas de superficie corporal total quemada más preciso. Esto no solamente es importante para la reanimación, sino que también para el pronóstico. Vemos que cuando integramos variables como la edad, el área de superficie corporal total quemada, y si además a esto le sumamos pues lesiones por inhalación, podemos observar que la supervivencia tiende a caer de manera bastante pronunciada, y por lo tanto podemos otorgar un pronóstico a los pacientes. Se estima que aquellos pacientes que tienen área de superficie corporal total quemada mayor a un 70%, la supervivencia puede ser inclusive de 50%. Entonces, 1 de 2 pacientes pudieran fallecer de manera desafortunada. ¿A quiénes vamos a reanimar? Realmente vamos a reanimar a todos los pacientes. Es importante realizar un manejo apropiado de los líquidos en todos los pacientes. Sin embargo, la realización intravenosa se va a reservar a todos aquellos pacientes adultos que tienen área de superficie corporal total quemada mayor a un 20%, o a pacientes pediátricos que tienen un área de superficie corporal total quemada mayor a un 10%. No olvidar que los cristaloides son los líquidos de reanimación de lesión durante las primeras 24 horas. En nuestro medio, pues, contamos con solución Hartmann. La mayoría de estudios que se utilizan, al menos en el extranjero, pues es con Ringer lactato. Esto es lo que tenemos en nuestro medio. El rol de los coloides, pues, no va a ser tan importante estas primeras 24 horas, que es a la cual nos estamos enfocando nosotros como cirujanos generales, y conocer que pacientes que tienen quemaduras por inhalación, que han tenido una resucitación retrasada, que pacientes que tienen quemaduras extensas por alto voltaje, pues quizás pudieran requerir un mayor aporte de líquidos, y que debemos de ser bastante cautelosos cuando utilizamos estas fórmulas para estimar los requerimientos iniciales. Pudimos utilizar diferentes tipos de fórmulas. En términos generales, utilizaremos la fórmula de Parkland, 4 mililitros por kilogramo por área de superficie corporal total quemada. Esto ya sea de solución Ringer lactato o en nuestro medio, pues, solución Hartmann. En aquellos pacientes pediátricos, podemos añadir a esto, además de sus requerimientos, pues una solución de mantenimiento, según las fórmulas de Holiday. Y a pesar de que tenemos estas pautas de reanimación inicial, debemos de ir ajustando los líquidos según parámetros vitales. Entonces, no tenemos un método del todo fiable o un parámetro que nos indique de una manera exacta que estamos realizando de la manera apropiada, pero pues tenemos varias constantes que nos pueden ser útiles. Mantener una frecuencia cardíaca menor a 140, presiones arteriales dentro del rango de la normalidad, y sobre todo, pues no debemos de dudar en colocar una sonda Foley a estos pacientes, mantener un gasto aéreo más de 0.5 mililitros por kilo en adultos, inclusive 2 en niños, o siendo más prácticos, 30 mililitros hora en pacientes adultos, pues es bastante útil. Aquellos pacientes que tienen, pues, un lactato sérico mayor a 4, pues hemos visto que asocia una mayor mortalidad, y también nos puede ser bastante útil para ir conociendo cómo va nuestra reanimación. No me voy a profundizar mucho en esto, sobre el uso de los agentes tópicos. Estos pues debemos de observar, pues, en nuestra unidad con cuáles contamos. Estos debemos de seleccionarlos según los objetivos que tengamos con respecto al paciente. Saber que existen algunos que tienen sus desventajas, como la sulfadecina de plata, pues que no van a penetrar algunas de las escaras. El nitrato de plata, pues que a pesar de que este tiene un amplio espectro, pues va a generar cierta decoloración, y característico, pues, del acetato de mafenide, pues que pudiera generar efectos sistémicos como la acidosis metabólica por inhibición de la anhidrasa carbónica. Entonces, cada uno de estos debemos de seleccionarlo según las condiciones del paciente e individualizar, pues, el uso. Esta diapositiva va dirigida a todos los cirujanos. Los cirujanos somos muy dados a quizás hacer uso sistemático de antibióticos para casi cualquier situación, y esto es un error. Los antibióticos no se deben utilizar de manera sistemática, mucho menos en pacientes quemados. Estos se deben de emplear únicamente ya es que se documentó la infección. Esto con la finalidad, pues, de no seleccionar agentes resistentes, y estos, pues bueno, tenemos documentada la infección, debemos realizar cultivos, y entonces hasta ese momento debemos de empezar el uso de antibióticos, que de estos deben de ser de amplio espectro, y debemos de ir escalando según los resultados de nuestros antibiogramas y sensibilidades. Algunas consideraciones quirúrgicas, pues en nuestro caso, pues va a haber dos indicaciones generales.
pues, las excisiones y las esclerotomías. Las esclerotomías pues, van a ser necesarias en aquellas lesiones circunferenciales o que estén generando síndromes compartimentales, ya sea en el abdomen o ya sea en las extremidades, o en todo caso cuando tenemos quemaduras extensas en el tórax, pues, y que comprometan la ventilación, pues no debemos de dudar en realizar las esclerotomías. La decisión de las quemaduras, sobre todo debemos de considerarlas si están indicadas en aquellas lesiones que no se esperan que vayan a epitelizar en 14 a 21 días, y se ha visto que la decisión temprana durante las primeras 24 horas, pues mejora el pronóstico. Aquí les dejo, menos es más, menos es más. Mientras menos tiempo pasemos en el quirófano y mientras menor seguridad le proporcionamos al paciente, pues vamos a ver que hay mayores desenlaces. Y con esto, pues quiero dejarles una regla, yo le llamo la regla del 222, y es que para disminuir el sangrado de estos pacientes al momento de realizar las ediciones, debemos de procurar permanecer menos de 2 horas en el quirófano, tratar de que cada visita que hagamos para retirar todas estas áreas quemadas, tratar de decidir menos del 20% del área de superficie corporal total quemada, o lo equivalente a 2 paquetes globulares, ¿no? Para evitar la pérdida sanguínea. Entonces aquí pues les pongo algunas imágenes que ejemplifican estas esclerotomías. Y sobre las excisiones, pues tenemos de 2 tipos, las lesiones tangenciales, lesiones hacia la fascia. Las lesiones tangenciales se realizan con un dermatomo. Estas, por lo general, se va a realizar en aquellas que son de un espesor parcial. Y lo que se busca, pues, es retirar todo ese tejido quemado por capas hasta observar dermis viable. Estas, pues, van a ayudar pues, a mantener mucho mejor, pues, estos tejidos. Y, sin embargo, se va a anunciar la desventaja, pues, de que hay una pérdida sanguínea bastante considerable. Sobre la edición hasta la fascia, pues estas sobre todo van a estar indicadas en aquellas quemaduras de espesor total, donde tenemos ya realmente bastante tejido comprometido. Se realiza una incisión en bloque hasta las fascias, se va a utilizar el uso del electrocauterio para realizarlas, y pues con consecuente vamos a tener un menor sangrado de las mismas. Entonces, pues esta presentación es breve, sobre todo es para tratar de concientizarnos a todos y para que conozcamos las pautas que debemos de seguir en las primeras horas como cirujanos generales. Estos son puntos importantes que debemos llevar a cabo, ¿no? Entonces, las quemaduras pues, son una importante causa de morbilidad, sobre todo en la población joven. Y al ver que estas son completamente prevenibles, pues debemos de fomentar esta cultura preventiva. El cirujano general debe de conocer estos tópicos, debe estabilizar y referir de manera temprana en caso de que sea necesario. Saber reconocer pues que las primeras 24 horas van a ser vitales para el pronóstico de estos pacientes, que el enviar a los pacientes a un centro de quemados está sumamente demostrado, pues aumenta la supervivencia de estos pacientes por la atención que se les puede dar y pues que la decisión temprana demuestra mejores desenlaces. Pues yo soy un apasionado del liderazgo y de la gente que representa el liderazgo, y como toda en presentaciones quisiera dejarles una frase, y es que decía Martin Luther King Jr. en una de sus conferencias, sus últimas conferencias, que si un hombre no ha descubierto algo por lo que morir, pues no es apto para vivir. Pues les agradezco mucho por la atención a esta presentación. Vamos a ir a la siguiente parte de la dinámica. Y cualquier duda, soy una persona que le gusta bastante la cuestión pedagógica. Estoy abierto también a cualquier tipo pues, de discusión, charla, comentario. Pues les dejo mi correo, ese es mi contacto, claudio.rojas@hotmail, y créanme que pues, son bienvenidos pues, a estar en contacto conmigo. Gracias. Muchas gracias, doctor Claudio Rojas. Lo felicito por su presentación. Vamos a ir a la segunda parte de la dinámica, como bien lo mencionas, con nuestra invitada de lujo, y también tenemos a nuestra mentora, Elena López Gavito. Ahora sí que le dejo esta segunda parte de la dinámica a la doctora López Gavito para que la coordine como mejor guste, si gusta empezar ella, o su invitada, la doctora Elizabeth Arriaga. Adelante, doctora Elena. Pues bueno, te pedimos nada más que dejes de compartir, Claudio, pantalla para poder vernos las caras. Y pues bueno, creo yo que el tema fue abordado adecuadamente. Nosotros, sabemos que el hecho de que
de que desde la residencia se haga conciencia del manejo adecuado de los líquidos, los electrolíticos, la valoración inicial y estar revalorando todo el equilibrio ácido-base del paciente va a ser muy importante. Por tal motivo, el día de hoy también tenemos a una experta que, aparte de ser una experta, es amiga de varios años. Ella es la doctora Elizabeth Arriarán Rodríguez. Ella es egresada de la Residencia de Cirugía General del ISSSTE y actualmente está cursando el R2 de Cirugía Plástica y Reconstructiva en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Entonces, me gustaría cederle a Eli la palabra para que nos haga comentarios de la presentación y si es posible que se quite, que dejen de compartir la pantalla para pues vernos mejor las caras. Muchas gracias, Eli, adelante. Hola, muy buenas noches a todos. Doctora Elena, muchas gracias por la invitación. Es un honor poder compartir esta noche con todos ustedes. Pues Claudio, la verdad es que tu plática estuvo excelente. Tocaste todos los puntos que son importantes en el tema de los pacientes quemados, cómo se deben de abordar en su manejo inicial. La verdad es que el manejo de estos pacientes es complejo. Sin embargo, pues tocaste todo lo esencial que se debe de hacer muchas veces. Y también, o sea, en todos los centros, los pacientes ya llegan posterior a pasar las primeras 24 horas. Las primeras 24 horas van a ser las esenciales en la reanimación hídrica de los pacientes quemados. Esto nos va a dar como la pauta o muchas veces el pronóstico de cómo vaya a evolucionar posteriormente. Si se da un manejo hídrico adecuado en las primeras 24 horas, el pronóstico va a ser mucho mejor en estos pacientes. Como tal, como mencionaste, igual, ¿no? Como todo paciente de trauma, realizar una adecuada valoración, el ABCDE, eso es lo principal. Siempre manejar a estos pacientes, o sea, primero las comorbilidades que tenga y además de siempre darle prioridad a lo que se tenga que resolver primero, ¿no? Si tiene algún trauma asociado, si tiene alguna otra lesión que puedan llegar a comprometer la vida del paciente y posteriormente ya dar un manejo a las lesiones de las quemaduras. Es importante recalcar también que van a existir tanto criterios de traslado, como tú lo mencionaste, como criterios de hospitalización. Entonces, no es lo mismo los criterios de hospitalización que los criterios de traslado. Los criterios de traslado que tú mencionaste estuvieron perfectos. Sin embargo, también vamos a tener otro tipo de pacientes que vayan a tener quemaduras de segundo grado superficial y profundo. Siempre van a haber criterios de hospitalización tanto para quemaduras moderadas como para quemaduras severas que posteriormente la mayoría de estos pacientes vayan a requerir un manejo en una unidad de quemados. En cuanto pues, al manejo hídrico, esto es lo esencial. ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestro paciente lo estamos hidratando de una forma adecuada? La uresis. La uresis es lo que a nosotros nos va a dar como pauta si estamos nosotros dando un manejo adecuado hídrico o si no, o si realmente nos estamos quedando cortos. Como tip, pacientes que de alguna forma no están o están en anuria o en oliguria, siempre aumentar el 20% de los líquidos. Si nuestro paciente ya nos estamos pasando del índice urinario, bajarle un 20%. Eso es como tip que nosotros podemos hacer en el hospital y darle el manejo inicial. O sea, la uresis en estos pacientes es vital. O sea, con eso nos vamos a estar dando cuenta si nuestro paciente está reanimándose de forma adecuada. Y en cuanto al uso de los antibióticos, como bien dijiste, es controversial. Actualmente o sea, hasta el mismo en los centros de atención especializada para este tipo de pacientes es controversial, o sea, no hay un consenso, no hay como tal, se debe de iniciar con este antibiótico, qué hacer, o sea, siempre nos basamos
En cuanto llegue nuestro paciente quemado, realizar nuestra valoración inicial, ver la extensión y la profundidad de cada tipo de lesión que tenga el paciente y realizar la toma de los cultivos. La toma de los cultivos al momento de que nuestro paciente ingresa a la sala de urgencias es esencial, ya que nos va a dar la pauta de ver si necesita o no un antibiótico. Por lo que mencionaste, muchas veces se puede ocasionar una resistencia que en vez de brindar, o sea, de mejorar el paciente, pues lo podemos someter a otro tipo de, pues, de lesiones, ¿no? Otra cosa que se ha visto que la principal causa de muerte en estos pacientes, y obviamente, o sea, en pacientes graves, es la sepsis. Entonces, sí hay que tener mucho, o sea, mucho cuidado en este aspecto, realizar toda la toma y tomar una serie de toma de muestra de los tejidos de diferentes partes o sea, de las diferentes lesiones de las quemaduras, no nada más de un solo lado. Muchas veces podemos omitir alguna otra lesión que pueda estar comprometiendo, pues, la evolución que sea favorable para el paciente. Y otra cosa es también ver, tener muy en cuenta las lesiones por quemaduras que sean circunferenciales. Muchas veces pasamos por alto o sea, nos enfocamos en darles un adecuado lavado, mantener la adecuada hidratación, realizar bien el ABCDE, pero en las lesiones circunferenciales, estas sí son, y son muy silenciosas. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta, el paciente ya está con un síndrome compartimental. Entonces, más que nada en manos. Las manos son muy importantes. ¿Por qué? Porque es la parte funcional pues de nosotros, ¿no? Y las síncopes, acordarse de esta nemotecnia y ver, vigilar este tipo de lesiones que es muy frecuente que se den en estos pacientes. Los laboratorios, el lactato también es un factor pronóstico en cuanto a la mortalidad de estos pacientes. Entonces, como vemos, es como mantener a un paciente en una unidad de terapia intensiva, o sea, requiere todo, ¿no? Desde una adecuada posición, desde una alimentación que vaya a ser exclusiva para los pacientes. Generalmente para estos pacientes se individualiza qué tantos requerimientos calóricos van a necesitar, porque también el requerimiento calórico en ellos es mucho mayor, ¿no? que cualquier otro paciente que esté hospitalizado. Y siempre valorar, si no realizamos una adecuada hidratación, pues la profundización de este tipo de quemaduras, pues es mucho mayor. Es lo que menos queremos. ¿Por qué? Porque también esto a largo plazo va a causar, pues, mayores costos para la institución, ¿no? Entonces, alargamos la estancia intrahospitalaria y pues obviamente también los costos se van a elevar. Y actualmente en el manejo de estos pacientes podemos someterlos a una cirugía inicial, lavado quirúrgico, obviamente individualizando cada paciente, pero la mayoría van a ser quemaduras de segundo grado, desde superficial a profundas. Y actualmente ya hay muchos tratamientos en los cuales ya se manejan los apósitos especiales. Este tipo de apósitos especiales nos permiten al paciente a no someterlo a muchas cirugías, y por lo tanto también no lo sometemos a los lavados, a que tenga dolor, a que tenga mayor estrés metabólico, etcétera. Entonces, actualmente ya hay muchos tratamientos que se pueden, digamos, de alguna forma dejar estos apósitos, se pueden dejar hasta 21 días, obviamente siempre vigilando las lesiones que no se vayan a profundizar. Pero ya la tecnología en cuanto a estos pacientes, la verdad es que ha evolucionado increíblemente. Obviamente en pacientes que tengan quemaduras de tercer grado, pues ya van a ser pacientes que sí o sí van a requerir de injertos, ¿no? Pero es importante, la verdad es que tu plática estuvo muy buena, tocaste los puntos esenciales que se debe de hacer en todo paciente que llega a cualquier hospital. Reanimación hídrica, que es lo importante, y cómo la vamos a valorar, pues con la uresis. Eso es como básico, como indispensable que todos debemos de tener en cuenta para que estos pacientes no tengan complicaciones posteriormente.
Pues muy bien, muchas gracias, Eli. Creo yo que tocaste los puntos de los cuales están haciendo preguntas. Una de las preguntas es que si tendríamos que recurrir a alguna sustancia, ya mencionaste los apósitos, porque pues dentro de esto hay una gama de conductas de cómo lo hago yo, que desafortunadamente caímos en un poquito de... a nosotros que nos tocó el San Juanico y nos ha tocado algunas cosas muy chistosas como el uso de tepescohuite, de remedios, de nitrato de plata. Sí me gustaría profundizar en eso porque es una de las preguntas que nos están haciendo. En caso de usar tópicos, ya mencionaste que son mejor apósitos, que ya tienen el tratamiento adecuado de aislar. Porque creo que lo más importante que se tiene que mentalizar es la función que tiene la piel de regular la temperatura y todo lo que se pierde de líquidos electrolitos por la piel. Entonces, basándonos en la fisiopatología, ¿tú qué opinarías en relación de algún tópico que no fuera los apósitos, Eli? Lo que más se utiliza es la sulfadiazina de plata. Hay una mezcla, como por así decirlo, que lo utilizamos en casi todos los centros de quemados, que es sulfadiazina de plata y como combinación con eh, óxido de zinc. Okay. Básicamente lo que hace esta mezcla es mantener de alguna forma aislada la quemadura de que no vaya a tener cierto, o sea, que no se contamine. Y en heridas con escara, pues realmente hace una desbridación enzimática. Entonces eso nos ayuda a que esa escara en vez de, se desbride por sí sola, ¿no? O sea, se caiga, ¿no? La verdad es que también da muy buenos resultados. Lo que sí es que se ha visto que alarga la estancia intrahospitalaria de los pacientes. Lo único que vaya con el uso de los apósitos es disminuir la estancia intrahospitalaria, hace que el paciente no tenga tanto dolor a la hora de las curaciones. ¿Por qué? Porque con la mezcla o con la sulfadiazina de plata, pues al paciente hay que estarlo haciendo las curaciones, depende de la evolución de la quemadura. Hay médicos que hacen las curaciones todos los días y hay médicos que van valorando cada tercer, quinto día, pero es igual es someter al paciente o sea, un procedimiento doloroso, ¿no? Porque son las curaciones a veces en cama. Lo ideal es hacerlo en quirófano, ¿no? Un lavado, aseo y volverle a aplicar la mezcla. Sin embargo, pues muchas veces no es lo más factible, pero sí también se puede, o sea, en caso de que pues, nosotros no tengamos apósitos especiales, lo que se usa y que ha estado demostrado y que tienen los mismos resultados es la mezcla o la sulfadiazina de plata con óxido de zinc. Pues con eso se contestó la pregunta. Otra de las preguntas es, yo creo que se contesta sola, ¿verdad? Que creemos que los centros a nivel México son insuficientes para el manejo de quemados. ¿Qué opinan de esto ustedes? Tanto Claudio como Elizabeth. Bueno, yo al menos en lo personal, digo, investigando un poco más me di cuenta de que había muchísimos hospitales, o sea que no, digo, uno pensaría que está el Centro Nacional de Investigación en Quemados, que está el 20 de noviembre, pero vemos que realmente hay varios hospitales que atienden a quemados, o sea, el Seguro Social, por lo menos tenemos el Centro Médico del Noroeste, está Magdalena de las Salinas, en Guadalajara están los hospitales civiles, está Centro Médico Nacional del Occidente, o sea, la verdad es que inclusive hay hospitales del Departamento de la Ciudad de México, o sea, hay muchos hospitales para la atención de quemados y quizás al menos yo no sé qué opina la doctora, pero francamente creo que sí hay suficientes centros para la atención de quemados. ¿Cómo está la oferta y la demanda a nivel 20 de noviembre? Exacto. Pues la verdad es que siempre hay pacientes, Claro. siempre, o sea, vaya, y la verdad es que muchas veces hasta no sé si es la temporada, pero hay veces que los niños, ¿no? O sea, los niños a veces, Sí, híjole, o sea, y que como dijiste, los accidentes ocurren en casa y la mayoría, o sea, llegan con unas quemaduras, o sea, que dices, bueno, ¿dónde estaban los papás, no? Pero sí, o sea, siempre hay pacientes. La verdad es que también yo creo que lo que falta es apegarnos un poco más a los protocolos. No hay como tal a veces un protocolo establecido, pero en sí yo creo que tenemos todos
pues todos los insumos para tratar a los pacientes quemados. Creo que también tenemos los conocimientos. Yo creo que si se hace una adecuada, o sea, y la verdad es que a todos nos llega, o sea, sea o no sea centro de atención de pacientes quemados, siempre hay pacientes quemados. Sí. Entonces, yo creo que como cirujanos generales también, o sea, siempre, pues yo creo que tenemos los conocimientos, ¿no? O sea, y tenemos, y nos va a llegar, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de presentaciones, de pláticas, es súper importante. Y creo yo que algo que también incidiste y también Claudio lo mencionó, es el manejo preventivo de las secuelas. Ya mencionabas tú las áreas de compromiso, las áreas de flexión, la mano, porque muchas veces puede estar muy sano ya el paciente, pero pues esa mano ya no le sirve, afectó tendones, no se rehabilitaron a tiempo, y pues realmente la secuela laboral va a ser muy importante, pero sobre todo a veces la repercusión para su autoestima, y porque este tipo de problemas estamos acostumbrados a manejarlos de una manera multidisciplinaria. ¿Cuántas veces el apoyo del psicólogo? Ya lo mencionaste tú, una dieta balanceada, una dieta hipercalórica, tantas cosas que se pueden hacer pensando en el catabolismo tan grande del quemado, y que realmente México ha tenido un buen desempeño en este tipo de pacientes. Pero lo que recalcó mucho Claudio me gustó en relación a la prevención. Siempre en el hogar tener cuidado. En épocas navideñas, todo lo que son las series de foquitos han causado quemaduras pues bastante importantes. No dejar al alcance de los niños los enchufes, ¿verdad? Y todo eso, que son mucho, el mecanismo de lesión de las quemaduras por corriente eléctrica siempre pues son de tercer grado, como ustedes lo saben. Y pues la famosa quemadura por agua hirviendo, todo eso que tenemos que, como padres de familia y como abuelos y como sociedad civil, prevenirlos, porque mencionó Claudio específicamente que la idea es la prevención tanto del evento de la quemadura como también de las secuelas. Nos vieron también desde Venezuela, nos felicitan, y pues yo creo que algo que mencionaron y que tenemos que ver es lo de individualizar el tratamiento. Ya mencionabas los cultivos oportunos, no el cómo lo hago yo, no el antibiótico que a mí se me ocurra, sino específicamente lo que el paciente necesite, ¿verdad? La dosis que necesite, los días que se necesite y el adecuado para el tipo de germen. En relación al aislamiento, ¿qué opina? Primero me gustaría que me dijera Claudio, ¿qué opina del manejo de técnica estéril y de aislamiento del paciente quemado? ¿En relación a qué, doctora? No. Un área específica donde tengamos, para ver al paciente, tengamos ropa estéril o ropa limpia. Porque ahora con la moda extravagante de que todo el mundo anda en la calle con uniformes quirúrgicos, yo no dudo ni tantito que sean cómodos, pero estamos saliéndonos del estándar, y creo que la pandemia nos permitió relajar mucho la disciplina, pero a pesar que el uniforme quirúrgico nos identificaba como tales, actualmente tenemos que retomar muchas medidas porque no podemos entrar de la calle a ver un quemado. ¿Tú qué opinas, Eli? Yo creo que, bueno, perdón que interrumpa, yo creo que aquí sería importante, pues como cuando manejamos un paciente que tiene, no sé, que tiene riesgo de infección por esporas o por contacto, o sea, tratar a estos pacientes, porque son pacientes al fin y al cabo son inmunodeprimidos, o sea, son pacientes que tienen depresión del sistema inmune. Yo creo que en este caso, pues utilizar un equipo de protección personal, no solamente para protegernos a nosotros, sino para tratar de evitar el contagio de paciente a paciente, pues de lo que podemos tener. O sea, al menos la prevalencia, la incidencia de los microorganismos que hay esas infecciones, pues una de ellas es el microorganismo de Pseudomonas aeruginosa. La pseudomona pues no es como el estafilococo epidermis que tenemos en la piel, ¿no? Es un organismo que se adquiere en el hospital. ¿Y de qué manera pues, podemos pues, tener esta cultura de prevención? Pues yo creo que es el apropiado lavado de manos, colocarnos equipo de protección personal con estos pacientes. Y sobre el quirúrgico, pues cambiarlo, utilizar un quirúrgico diferente para cada área de atención, ¿no? Sí.
Sí, bueno, ahí sí, ahorita queremos que estamos Ya regresando Eli ya al me blanco. conoce que opino, sí, ya Eli me conoce que opino de diferente manera de algunas cosas, pero creo yo que el venir de casa y cambiarnos es una buena Una actitud. buena práctica, una buena costumbre, de acuerdo. ¿Tú qué opinas del aislamiento o del manejo especializado? Yo creo que hasta enfermería debe conocer un poquito más de las Claro. necesidades del paciente. Sí, 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 o sea, es vital desde el ingreso, o sea, desde el lavado de manos hasta vestirse, se nos da pues una pijama desechable, que yo creo que es como tal vez lo más, o sea, lo ideal, ¿no? Una pijama desechable, tu batita, gorrito, botitas. ¿Por qué? Porque también vas a pasar mucho tiempo con él, o sea, si le tomas muestra, algún cultivo, las curaciones, o sea, se pasa mucho tiempo realmente con el paciente quemado de estar pasando visita, o sea, y pues obviamente evitar, ¿no? O sea, de por sí nosotros ya traemos, híjole, o sea, Todo. bacterias de lo que sea de la calle, llevárselos Sí. a los pacientes, pues no. Y pues, obviamente también los pacientes deben de tener, o sea, están como, pues con, no sé, depende de las heridas que hay en estado sucio, donde hayan estado, no lo conocemos, ¿no? Tampoco, ¿no? O sea, que cuáles son donde previamente haya estado y pues también nosotros podamos, o sea, y lo peor es que a nuestras familias, ¿no? Entonces, yo creo que sí, eso es vital, o sea, mantener siempre un cuidado en cuanto al lavado, en cuanto al manejo de los pacientes, desechar siempre las cosas que, pues, todos, o sea, de alguna forma los fomites que van a ser, pues, nuestro foco de infección. Entonces, Perfecto, sí. pues ahorita vamos a pasar ya las preguntas que ya no están en el chat, que probablemente están en Instagram, en Facebook. Me gustaría cederle la palabra a Antonio para que desahogue las preguntas que estén fuera de aquí, de las preguntas del chat. Gracias, doctora Elena. Fíjate que estaba viendo, también hay comentarios en positivo antes de pasar a las preguntas. Me gustaría leer algunas. Enrique Pineda Rosas manda saludos y manda felicitar al doctor Claudio desde Lagos de Moreno, Jalisco. También dice Noramía Yepes, excelente estas conferencias para actualizar. Saludos desde Venezuela, gracias por informar. También ponen María Sofía Jiménez, no sé si ya se adelantó la doctora Elena con esta, dice, las barreras máximas para el cuidado del paciente quemado son muy efectivas, excelente ponencia. Bueno, más que nada yo creo que es como complementar también lo que se ha dicho durante este momento. Mandan saludar desde el Facebook al doctor Claudio, le mandan felicitar también por la complementación a la doctora Elizabeth Arriarán, doctora López, Elena López, le mandan saludos. Y bueno, tengo preguntas aquí mismo en el chat, en Facebook hay más que nada comentarios en pro del doctor Claudio. Irma Sánchez pone felicidades, doctor Rojas, por tu plática. Y finalmente, Irma Sánchez también complementa, es muy importante el uso de pijama quirúrgica y EPP, el personal de salud para la protección del paciente, ya que la primera causa de mortalidad es la sepsis. No sé si lo habían comentado, y si no, pues ya lo complementó muy bien la doctora Irma. Me gustaría también ir a las conclusiones por parte del doctor Claudio y terminamos con nuestra mentora y la invitada. ¿Les parece? Sí. Claro que sí. Adelante. Iniciamos contigo, doctor Claudio, por favor. Bueno, al menos yo concluyo que lo más importante de esta plática pues, es el fomentar una cultura preventiva. O sea, ya lo dijimos muchas veces. La inmensa mayoría de las quemaduras son prevenibles y ocurren en el domicilio. Entonces, ese por un lado. Y segundo, que ya nosotros como cirujanos, ya involucrados en la atención del paciente, pues tener siempre en mente a qué pacientes vamos a tener que transferir a un centro de quemados. Saber que hay pacientes que no nos podemos quedar y que lo mejor que podemos hacer por ellos es estabilizarlos y trasladarlos. Así es, para mejorar su pronóstico. Esas son mis conclusiones. Perfecto, gracias, doctor. Pasamos Eli. con Eli. Pues ya el doctor Rojas ya me robó las palabras, pero la verdad es que sí, eso es muy importante, ¿no? Todas las lesiones por quemaduras son prevenibles. Educar a los padres, educar a todas las personas, que todos estamos en riesgo.
el manejo de los pacientes, siempre el ABCDE y ya, o sea, a lo que comprometa la vida del paciente, manejarlo primero. Posteriormente ya el manejo de las quemaduras, pues ya se va a ir viendo conforme vaya evolucionando el paciente. Y pues todos los diferentes manejos, tanto la hidratación, que es lo más importante en este tipo de pacientes, y cómo lo vamos a ir viendo por la uresis. Y ya el tratamiento, pues ya lo vamos a ir individualizando de cada paciente, ¿no? Tratamiento quirúrgico, pues va a ser básico, o sea, esencial en casi todos los pacientes. Hay tratamientos ya innovadores que se pueden manejar, que también van a disminuir costos y estancia intrahospitalaria. Sin embargo, ya igual, o sea, se va a ir individualizando, pero lo más importante yo creo que ya lo tocaste. La verdad es que mil felicidades, estuvo excelente tu plática, tocaste los puntos esenciales y pues nada, o sea, muchas gracias por la invitación. Pues creo yo que se tocaron los rubros más importantes y solo para cerrar este excelente webinar, me gustaría puntualizar medidas preventivas en el quirófano, porque a mí me han tocado varios casos legales por quemaduras de la placa, por quemaduras de energía, y creo yo que como cirujanos estamos invitados, todo el equipo quirúrgico, a conocer el uso adecuado de la energía, saber en qué zonas podemos poner la placa, desechar las placas metálicas, usar placas desechables, tener cuidado en no fijar los cables del electrocauterio, del ligasure con pinzas, y realmente cuando se presentan esas quemaduras, porque se mojó el paciente, se lavó al paciente y se hizo una solución de continuidad, lo más grave que a mí me ha tocado ver es que a través del catéter del bloqueo peridural se haya transmitido la energía y el paciente quedó parapléjico. Entonces, puntualizar en el quirófano siempre, antes de iniciar la cirugía, la buena colocación de la placa, y sabemos en qué lugares no lo podemos hacer. Entonces, valdría la pena inclusive recomendarles que hagan una revisión de lo que es el correcto uso de la energía, y pues felicitar tanto a la estrella del show que fue Claudio, y pues darle las gracias a mi amiga Elizabeth Arriaga por haber aceptado acompañarnos. Y creo que en este momento tuvimos una audiencia de casi 72 personas, a pesar de que hay muchos webinars en este momento al mismo tiempo. Me gustaría, ¿verdad?, agradecerles y que pasen la voz a sus compañeros residentes, porque esto nos está abriendo las puertas y permitiendo llegar a muchos lados, como Venezuela y como otros países de Latinoamérica. Muchas gracias. Y pues ya para cerrar, Antonio, un saludo a todos los que se conectaron el día de hoy y los esperamos el próximo miércoles. Es correcto. Yo también quiero felicitarlos. Creo que se complementaron muy bien los tres. En lo personal, de los mejores programas en los que he tenido la oportunidad de colaborar. También es cierto, tuvimos gran participación en el Zoom, y aunada a la que tenemos en Facebook, fueron casi 100 personas. Entonces, felicitarlos también porque es del interés que le ponen, del ímpetu que le ponen también ustedes a estos programas. Yo creo que es parte de todo, ¿no? Entonces, felicitarlos. Ahora sí que esta tarde-noche de hoy estuvimos de manteles largos por la presencia del doctor Claudio, de Elizabeth y de usted, mentora, como todos los miércoles, doctora Elena López Gavito. Ahora bien, vamos a concluir el programa, no sin antes recordarles nuestro Facebook, Instagram, en La Voz del Residente, en YouTube. Si se perdieron de algo, pues ahí lo pueden encontrar y compartir en sus redes sociales. Nos encuentras como Medical Legal Center, y ahí todos los miércoles tendrás contenido enriquecedor y contenido de valor en La Voz del Residente, pero en YouTube. También el Telegram, ahí ya se los compartimos. Y finalmente, me gustaría dirigirme a los jefes de residentes. Si usted es jefe de residentes y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center y requiere una de sus pláticas, solicítela sin costo al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Yo me despido, no sin antes felicitarlos nuevamente y agradecerle a todo el público.
Recuerden que compartir es aprender todos juntos, entonces síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos. Gracias. Gracias. Bye. Bye. Chao.